lugares. Estamos hoy día en la tercera parte de la serie de enseñanzas tiempos finales. En los primeros dos capítulos mencionamos acerca del capítulo 24 de Mateo. ¿Cuántos han repasado el capítulo 24 de Mateo? Vimos que Jesús se reunió con sus discípulos previo a haber dado la prédica del Sermón del Monte. Y posteriormente, sus discípulos le comienzan a hacer preguntas, ¿no? Lo llevaron por el templo, le enseñaron los edificios, y Jesús les dice, nada de esto va a quedar. Y ellos le preguntan, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús hace una serie de señales, de indicaciones a sus discípulos. Sus discípulos siempre preguntaban, muchos preguntan, ¿cuándo sucederá esto? Pero Jesús dijo, y yo, en ese momento Jesús, y los ángeles ni yo no sabemos el día ni la hora. Pero después de ese capítulo 24, no es coincidencia que en el capítulo 25 Jesús les da una parábola. Una famosísima parábola de los 30 y tantos, casi 40 parábolas que Jesús dio. Acá se menciona una parábola muy famosa que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos han escuchado esta parábola alguna vez? Yo creo que todos tenemos que escuchar. Y hoy día vamos a centrar en este tercer capítulo de tiempos finales, específicamente en esta parábola de las 10 vírgenes, y vamos a ver punto por punto qué tremenda enseñanza realmente nos da esta parábola para aplicarla en estos tiempos. Entonces vamos de frente a la palabra y vamos en la famosa parábola de vírgenes, la encontramos primeramente en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Escuchen atentamente cada parte de esta parábola. Dice, en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Dijo usted aceite, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritando. ¡Aquí viene el niño! Todas aquellas vírgenes se levantaron y agarraron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron, a fin de que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismos. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuánto dicen amén? Y yo creo que esta parábola, una vez más,
tanto como en el capítulo 24, en este capítulo 25, nos está enseñando una vez más, o nos está confirmando la necesidad de estar preparados y alertas. En el capítulo 24, Jesús le dice, prepárense. Pero me imagino yo, no sé si me habrán entendido. A ver si los voy a decir con una parábola. Y Jesús le menciona la parábola de las 10 vírgenes, donde está clarísimo que si podemos resumir el mensaje, está diciendo, cuidado, hay que estar preparado. Hay que estar a tu costado, prepárate. Ahora, cuando Jesús pronuncia esta parábola, lo está haciendo pensando en nosotros. Jesús mencionó esta parábola pensando en ti. ¿Por qué? Porque nos estaba dando una advertencia. Una advertencia. Nos estaba avisando, una anticipación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga, quiere encontrar una iglesia preparada, una iglesia lista, una iglesia apasionada. Quiere encontrar una iglesia ardiente, así como tú. Así, apasionado. Como le has dicho, así como tú. Así como tú. Un poquito más. Entonces, la simbología que hay acá es que el novio es Jesús. Pero en esta parábola, ¿quién representa la iglesia? Las 10 vírgenes. Que vendrían a ser como 10 damas de honor. Algo muy interesante que estaba leyendo es que, a diferencia de nosotros en Occidente, cuando tomas Jesús como referencia, esta parábola hace referencia a los matrimonios judíos. Los matrimonios judíos esperan como nosotros, que a la novia se le espera, es al revés. Los matrimonios judíos a la novia se le espera. Y las damas de honor son del novio. ¿No? Acá en Occidente es al revés. La novia se le espera y se va a preparar los pies. Todos los casados que están pasando se ¿no? Por eso dicen que el novio se demoró. ¿Saben? Acá el novio se demoró. Y dice que la dama de Dios dormía delante. Eso para que sepa como referencia como el matrimonio judío. Si le dice el pastor, quiero casarme al estilo judío, no hay problema, quiero casar. Entonces, estas 10 damas de honor habían sido seleccionadas para la tarea. Seguramente más de uno de ustedes ha sido alguna vez una dama de honor de algún matrimonio. Entonces, ellas fueron seleccionadas para la llegada del novio justo cuando iba a entrar a la leyenda, cuando se iba a celebrar su matrimonio. Entonces ahí estaba la dama de honor, así como yo, que 5 por aquí, 5 por allá. El orden no lo sabemos, pero estaban esperando al novio. Pero dicen que estas estaban divididas por la historia. Vemos que habían 5 que eran prudentes, o mejor dicho, 5 que eran sabios y 5 que eran, vamos a usar una palabra más, ¿no? Pero si tú buscas el sinónimo de iglesia, todo. Yo estoy seguro que ahí pueden salir más sinónimos con toda seguridad. Entonces, eran 5 sabios y 5 necios. Esto nos está diciendo, podríamos interpretar que Jesús está hablando de cuando Él llega, está hablando del 100%, porque nadie por casualidad, nunca de nadie por casualidad. Está diciendo que cuando Él llegue, va a haber un 50% de gente sana y otro 50% de imprudentes, de necios. O sea, cuando Jesús venga, no va a haber otra clasificación, no hay que decir, no, que yo soy de la iglesia tal, no, que yo soy de tal denominación, no, que yo soy de algo. Para Jesús simplemente va a haber 2 tipos de personas: los santos y los necios. No hay más.
Acá no tiene que dar de dónde naciste, qué condición social, qué condición económica, qué condición política, nada. Ni qué iglesia perteneces. No, simplemente para Jesús hay un tipo de personas. Ahora, la gran pregunta del millón de dólares es, voltea a tu costado, míralo fijamente a los ojos. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Al de los santos o al de los mismos? Tiene que ser así porque bíblicamente dice que el 50%. ¿Cuántos hay acá? Pues el 50% bíblicamente hablando dice que sabios. Ahora, la gran pregunta, ¿y cuál es? Pero acá declaramos que todos somos sabios, pero ahora, en esta parábola encontramos tres advertencias. Y son tres advertencias proféticas que tenemos que tomarlas en cuenta para estar preparados. Y después de ver la historia, la primera advertencia que el Señor nos dice acá es que tenemos que ser luz. Debemos ser luz. ¿Qué debemos ser? Debemos ser luz. Porque en el versículo 6 de ese capítulo 25 dice, a la medianoche se oyó gritando. Dice que normalmente en este boda representan a que la llegada del otro la hace en la hora más en que las personas están más profundamente dormidos. Algunos dicen que la hora más profundamente están dormidos, tomando en cuenta que te acuestas, o sea, a las 8, 10, por ahí. Pero la hora del sueño más profundo, dicen algunos, que es justamente 12, 1 de la mañana, de la noche. Se cree que es la hora en que nosotros todos estamos, pero ahí profundamente. Yo sé que hay un capuchador, es otra cosa. Pero es la hora en que supuestamente, y a esta hora, a la medianoche, se escucha un grito. Por lo tanto, eso nos dice que en ese momento, la medianoche, viene a representar en el momento de más oscuridad del día. La hora más oscura en las 24 horas es la medianoche. Y ahí es donde llegó Jesús. Es donde llegó el nombre. En el momento de más tinieblas. Ya Jesús nos está diciendo que cuando Él venga, será similar. En el momento más oscuro, pero no me refiero necesariamente en la hora del día, sino en las circunstancias más oscuras que la humanidad esté viviendo, en el momento de más nieblas espiritualmente hablando, ahí vendrá Jesús. Yo creo que esa oscuridad representa justamente esa decadencia moral, esa decadencia espiritual, lo que estamos viviendo, tiempos de confusión, pérdida de valores. Estamos viendo que nunca antes hemos vivido esta decadencia moral en todos. Vemos que la maldad ha aumentado, vemos que hay una degeneración total, vemos que hay completamente pérdida de valores. Entonces eso representa la oscuridad, ¿no? Si en este momento se apagaran todas las luces o cerráramos todo y se quedara completamente oscuro, sería complicado movernos. Quizás nos tropezaríamos el uno con el otro, porque está completamente oscuro, y eso representa la oscuridad, que la gente no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, y estamos viviendo eso, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos de muchas tinieblas en varios aspectos. La familia, por ejemplo. La familia hoy por hoy está pasando por tiempos de oscuridad. Hay problemas en la familia, hay problemas de identidad,
hay problemas de sexualidad, hay una confusión terrible referente a la sexualidad, falta de identidad, falta de valores, ya no hay moral, ya no hay educación. Es decir, los cimientos en los cuales se formaba la sociedad, las bases están siendo derribadas completamente. Esta generación realmente no es la misma de antes. Ya la palabra integridad solamente ha quedado en el diccionario. Muchos jóvenes de esta generación, la palabra integridad les parece algo antiguo, retrógrado, ya fuera de tiempo. Hablar de matrimonio es algo que ya no está de moda para ellos. Hablar de sexualidad, hablar de esfuerzo, hablar de cultura, hablar de lectura. Son cosas que ya no se permiten. Son valores, son principios que la mayoría se han practicado durante toda su vida. Hoy por hoy la gente ya no tiene sus valores. Hoy por hoy la gente ya no lee. Yo soy parte de los días lunes de un club de lectura todos los lunes con personas distintas de varios países. Y todos llegamos a la conclusión. Unos son de Colombia, otros son de Venezuela, de Estados Unidos, de Argentina. Todos llegamos a la conclusión de que en distintos países ya la gente lee. Ya la gente lee menos. O sea, solamente por poner un ejemplo de un aspecto nomás, fuera de lo que estamos hablando, la degeneración de valores, de principios, fuera de eso. Entonces estamos viviendo, creo yo, en la etapa más oscura de la civilización. Y la tendencia es que se ponga más oscura. Y Jesús, lo que nos está diciendo en esta parábola, que justo el nombre llegó en el momento más oscuro, en el momento de más cielos. Por eso que vemos que en estos tiempos de oscuridad hay tantas personas confundidas, los jóvenes viven con estrés, viven con ansiedad, consecuencia de eso, depresión, suicidios, pérdida de vida sexual. Vemos donde está reinando mucha promiscuidad. Hay cerca, no sé, ya 20, 30, 40, 50 identidades de género. Es decir, vemos que ahora todo es relativo, ya nada es certero, es relativo, la relatividad es a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Esa es una etapa de oscuridad. Por eso, vamos, hermanos, que el Señor nos está llamando, que tenemos que ser luz. Mira lo que dice Juan 8:12. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Si el mundo es oscuro, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en oscuridad, porque tendrá la luz de la vida. Entonces hemos dicho lo que hemos mencionado, todo lo que representa la oscuridad, pero dice, el que me sigue, ¿cuánto sigue la luz de la vida? No andará en esa oscuridad de la vida. Yo creo que ahí tenemos que reflexionar un poco, porque es muy fácil decir, yo soy de la luz, yo soy de Cristo, sí, pero todas las cosas que he mencionado anteriormente, ¿estás ahí todavía? ¿Estás practicando esas cosas? ¿Estás coqueteando con esas cosas? Entonces, tenemos que ser más sinceros delante de Dios al decir, ¿realmente vivo en la luz o vivo en la oscuridad? Ahora, Jesús afirma que es no por solamente por un buen decir. Jesús desde que nació fue luz. Desde el principio fue luz para esos hermanos que fueron a ver. Desde que su niñez fue luz, cuando se fue a ese templo a hablar con los escribas, con los fariseos, y les daba de la palabra luz. En su bautismo, Jesús fue luz.
un bautismo público donde se manifestó la presencia de Dios. Todo el río guardando con Jesús fue luz al empezar su ministerio, sacó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados. Fue luz hasta el muerte, porque aún la cruz perdónanos porque no saben lo que hacen. Y la más grande luz nos dejó en su resurrección. Jesús fue luz en todo momento de su vida. Desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, Jesús fue luz. Yo creo que Jesús se merece un aplauso por él. Ahora, Jesús es luz, pero ahora nos está diciendo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Si Jesús es luz y tú eres su seguidor, entonces yo también, tú también tienes que ser luz. Cuando dicen amén. Y Jesús nos está afirmando, usted sobre el mundo no se puede esconder. No pueden permanecer ocultos, no pueden permanecer como cristianos secretos, que no se enteren que soy cristiano en mi trabajo, que no sepan mis amigos de promoción que soy cristiano, que ni sepan que no me voy a la iglesia. No, ese no es un cristiano. Ustedes tienen que ser la luz. Ahora, nuestra luz tiene que ir aumentando en la medida que imitemos más a Jesús. Nuestra luz tiene que ir aumentando en la medida que imitemos más a quién? A Jesús. Tu luz tiene que ir aumentando. La luz de hace 20 años cuando recién te convertiste, no puede ser la misma luz de ahora, debe estar haciendo. Esa luz tiene que ir aumentando porque supuestamente tú y yo hemos aprendido en negativa a conocer más a Jesús, a servir más a Jesús. Hemos tenido que irnos ver. Eso significa aumentar nuestro nivel de luz, nuestra capacidad de luz. No es lo mismo un foco de 10 watts a un foco de 200 watts, ¿verdad? Uno alumbra mucho más. La pregunta es, ¿estás alumbrando más? Eso nos dice que ser luz significa que debemos ser ejemplo, cuando dicen amén. Primero, nuestra familia. No dice primero en la iglesia, por si acaso, que también debe ser ejemplo. Primero en nuestra familia. Primero en casa. Ejemplo de nuestra identidad. Ejemplos en la manera como llevamos la sexualidad. Ejemplo en nuestro matrimonio. Es lo mismo que ser luz. Ejemplo en nuestra moral. Hoy la moral, además, ya la palabra moral hasta la venta. Dice, tú eres un moralista. O sea, cuando tú haces lo correcto, cuando haces lo bueno, se aplica la verdad. Es un moralismo, como si tú me ambiguado. ¿Cómo están esos niveles de moral? Ejemplo en lo social, etcétera. ¿Cuántas cosas, amados hermanos, el Señor nos está llamando en estos últimos tiempos? En esa medianoche que estamos viendo, ser luz, porque dice que en la medianoche se escuchó un grito. Entonces, cuando Jesús nos tiene que encontrar siendo luz, siendo ejemplo en todo lo que hemos mencionado. Cuando dice la medianoche, no podemos encerrarnos, no podemos vivir a oscuras, no es lo que Jesús nos ha llamado. No podemos vivir una vida secreta, no podemos llevar una doble vida. Una cosa soy en la iglesia
y otra cosa soy en mi trabajo. Una cosa soy en la iglesia y otra cosa soy en mi casa. Porque yo no soy llamado a ser un solamente de la iglesia, porque ¿qué pasa? Yo acá, por ejemplo, los hermanos, como llamas, porque en la iglesia pasa otra cosa. El tema es una buena. El tema es en casa. El tema es en el trabajo. El tema es en la universidad. El tema es con la forma como te relacionas de más ahí Dios nos llama a hacer luz o a hacer ejemplo. ¿Cuándo dicen amén? Dale fuerte aplauso de la gente. Entonces, número uno, debemos ser luz. Número dos, debemos estar despiertos. Debemos estar despiertos. Eso es para los que están durmiendo seguramente. Debemos estar despiertos. Mateo 25:5. Como el esposo se demoró, todas, dice todas, ¿no? Todas cabecearon y durmieron. Así como algunos que están saludando. Pero díganle que visitar. Cabecearon y durmieron. Dice que las 10 vírgenes se durmieron, todas ellas. Yo creo que Jesús acá nos está diciendo que tengamos cuidado. Hay un problema cuando espiritualmente andando en la iglesia entra en esa somnolencia, en ese sueño. Le pasó a usted cuando tiene una paseada por el pues ahí, o cuando estás como quedado de tierra, como a tantas horas, y tienes sueño y el Señor te vence, ¿no? Es una situación bien incómoda, ¿no? Es un estado de somnolencia. Y Dios nos está diciendo, está comparando que estas mujeres se quedaron dormidas, se quedaron adormecidas. Y en estos tiempos complicados no podemos darnos el lujo. Realmente que sabiendo las cosas como están, que nos quedemos como iglesia dormidos. Ya lo hemos dicho, para nuestra botón, la pandemia. Cuando se entraron en un estado de somnolencia espiritual que aún cuando se aperturó la iglesia, ya estaban completamente adormecidos, espiritualmente hablando. Ya les entró la somnolencia. Una vez ¿con cuántos me encontraba en tiempo de pandemia? Y me decían, ¿cuándo la iglesia? ¿Cuándo la iglesia? Y me decían, bueno, tenemos que seguir trabajando. Ustedes han estado activos durante toda la pandemia sana que hemos seguido trabajando. ¿Cuál? Y hasta más en tiempo de pandemia. Porque la iglesia, al menos nosotros, evitamos caer en esa somnolencia espiritual, pero lamentablemente tenemos muchos que se enfriaron, muchos que su corazón se fue apagando, muchos que se fueron anestesiando, dejaron de orar, dejaron de servir a Dios, dejaron de liberar. Incluso, solo Dios sabe, dejaron de adorar en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque prefirieron la comodidad. Y ese es el tema, amados hermanos. Entrar en somnolencia es cuando el cristiano se acomoda. Qué peligroso es un cristiano acomodo. Peligrosísimo un cristiano que busca solamente la comodidad. Mientras más cómoda sea la iglesia, mientras menos se metan en mi vida, mientras es un cristiano religioso. Y el enemigo sabe, obviamente el enemigo sabe que no puede matar a la iglesia, pero sí la puede adormecer. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una persona que está dormida o que está muerta? A veces no dan un velorio y no falta ni que dice, pero si parece que estuviese dormido. Pues, es que el muerto parece la persona dormida.
Si no, mira que puso por bueno todas las noches. Algunos dicen, cuando estará respirando, porque se lo ve que no le necesita. Entonces, una iglesia muerta es muy parecido a una iglesia dormida. Entonces, cuando realmente, amados hermanos, una iglesia entra en adormecimiento, ya no siente nada. Cuando tú vas al dentista, hermano, el baño del dentista, te ponen la anestesia y de ahí te hacen de todo. Taladro, te golpean, te hacen todo. ¿Y qué pasa? ¿Tú no sientes? Bueno, así es una iglesia adormecida. Se alaba, se adoran, hay cursos bíblicos, hay servicio, hay ministerio, pero hay personas que nada les llama la atención. Llegan a la iglesia el domingo y se van a otros. Y así es todo un estilo de vida, semana a semana. Yo no hay Biblia que les llame la atención. Nada. Es una anestesia perfecta. Y eso es lo que el enemigo hace. Y eso es lo que el Señor nos está permitiendo, que debemos de estar despiertos. Físicamente podemos estar despiertos, pero espiritualmente, no, pero hay algo que está peor. Y te está haciendo así. Es uno que tiene cáncer, que tiene cólera, adormecidos espiritualmente. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor, no te puedes. No te puedes quedar adormecido, porque una cosa adormecida no se puede mover. Una mujer adormecida no puede hablar. Una mujer adormecida no siente nada. Por eso que muy poco probable que esté sirviendo en nada en quien es, porque está adormecido. Muy poco probable que esté saliendo a evangelizar a la gente, porque está adormecido. Muy poco probable que tenga ese encuentro de quebrantarse, no sé, con una palabra, con una alabanza, porque está adormecido. Nada. Porque lo peor es cuando un creyente viene anestesiado a la persona. Y es ahí donde comienza a distraerse. Porque lo extraño es que está adormecido espiritualmente, pero está muy atento, los ojos bien abiertos para otras cosas, para otras distracciones. Te distraes con cualquier cosa, te distraes con el celular, te distraes con una película, te distraes con los amigos, te distraes con los oficios, te distraes con muchas cosas. Pero en las cosas que son espirituales hay un adormecimiento profundo. De eso nos está hablando el Señor. Por eso dice las 5 vírgenes que estaban preparadas y las 5 vírgenes insensatas, honestas o imprudentes. Porque está hablando no de la gente del mundo, por si acaso. No voy a hacer lo que pasa es que acá estamos los prudentes, los que no son cristianos son los imprudentes. No te equivoques. Está hablando de la misma iglesia. Por eso que las 10 vírgenes representan a la iglesia, no representan al mundo. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. Por eso que la demora de ese novio evidenció quiénes serán prudentes y quiénes serán necios. La demora de la venida de Jesús va a permitir también distinguir entre nosotros quiénes son los santos y quiénes son los necios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que tenemos que tener cuidado con todo aquello que te está robando el tiempo con Dios. Todo aquello que te está robando tiempo con Dios. Tiempo en tu devocional, tiempo en tu lectura bíblica, tiempo en el servir, porque muchas veces pero ¿por qué esta persona tiene que conocerse como tiene que
Un tiempo. Esas eran las reglas individuales. Entonces, cuando estamos despreciados y estamos distraídos por las cosas del mundo, obviamente nunca hay tiempo para las cosas de Dios. Ya no hay tiempo para mirar, ya no hay tiempo para escuchar, ya no hay tiempo para seguir. ¿Por qué? Porque esa persona tiene otras prioridades que son más importantes, como estar sin bien, estar relajado, estar. Tengo cosas más importantes. No, hay que tener cuidado con todo aquello que nos está robando el tiempo con Dios y lo que nos está robando el tiempo para cumplir nuestro propósito, porque tú tienes un propósito de esta vida. Tú has nacido para cumplir un propósito. No permites que te esté robando el tiempo, te esté robando tu propósito. Mira lo que dice Mateo 26, del 40 al 41. Escucha bien. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Jesús, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Jesús le dice a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Vele y ore. ¿Para qué? Vele y ore para que no ceda ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. Yo creo que en estas palabras de Jesús había un punto de frustración, ¿no? Jesús estaba a punto de ir a ser crucificado. Jesús estaba pasando su Getsemaní, momentos terribles de Jesús. Y qué frustración de Jesús al descubrir que sus amigos, sus hermanos, estaban durmiendo después de haber despedido que solamente iban. Pues, ¿cómo le puedes decir a Dios que no tienes tiempo? ¿Cómo puedes decir que no tienes tiempo de venir a la iglesia? ¿Cómo puedes decir que no tienes tiempo de ir a la conexión? ¿Cómo puedes decir que no tienes tiempo para estudiar después de liderazgo? ¿Cómo puedes decir que no tienes tiempo para servir? Jesús, el día que estemos frente a él, va a decir, no pudiste darme una hora a la semana. Por decirlo así, una hora. ¿Qué le vamos a poder decir a Jesús? ¿Cuál va a ser nuestra excusa valedera? ¿Cuál va a ser nuestro argumento de peso que le damos a mí, que le damos al pastor? ¿Qué le vamos a decir a Jesús? Lo mismo, ¿tú crees que Jesús no pudiste pelar una obra contigo? Sin embargo, Jesús, aunque le habían fallado sus discípulos, Jesús de manera misericordiosa reconoció la sinceridad de su débil amor por él. Porque ese es Jesús. A pesar de todo, él siempre nos quiere dar la oportunidad. Porque se da cuenta y dice, bueno, en verdad, alimentas tanto esa carne, tú estás débil espiritualmente. Pero te da la oportunidad de decir, ya, pero es tiempo ya de alimentar más al espíritu de la carne. Por eso que sientes ese cansancio, ese cansancio emocional, esa pesadez. A veces hasta ya te molestan las cosas. Yo te está diciendo, es tiempo de fortalecer el espíritu, es tiempo de actuar como esas vírgenes, como el 24 de septiembre. Por eso el Señor nos dice, mantente despierto, solo con el fin de que no caigamos en tentación. ¿Saben qué? La carne es débil, de verdad. Pero la carne es débil cuando no alimentamos el espíritu.
¿Qué pasó? Que es difícil mi trabajo, usted no sabe la fe, usted no sabe mi jefe, usted no sabe los amigos, usted no sabe con quién ando, si no lo quieras. Vivimos en el mismo mundo, por si acaso, no estoy en Marte ni en Venus, vivimos en el mismo mundo. No, la diferencia es cómo reaccionamos ante el mundo. Jesús dijo que vivimos en este mundo, pero no participamos de las obras de este mundo diferente. Amados hermanos, por eso que debemos tomar en serio las palabras de Jesús. Cuando nos dice, no pudiste velar una hora conmigo. Estas palabras queden selladas en tu corazón y tu espíritu cada vez que luches con esa idea de servir a Dios, de liderar, de estudiar su palabra, de venir a la comunidad, de ir a tu grupo de conexión. Yo le pido al Espíritu Santo que cada vez luches con ese deseo de dejar de hacer las cosas para Dios, que el Espíritu Santo sobre tu corazón y sobre tu mente, te escuches. No puedes una hora delante de mí. Voy a pedir al Espíritu Santo para que eso siempre se lo recuerde. ¿Cuándo es una hora? ¿Están de acuerdo por eso? Para que el Espíritu Santo te sobre, sientas. El miércoles pensamos mucho en lo que decía. No pudiste velar una hora. Y que te levantes inmediatamente me voy a mi grupo de decisión. ¿Cuánto dicen a mí? Entonces, número uno, debemos ser luz. Número dos, debemos estar despiertos. Número tres, debemos extraer el aceite. Debemos extraer el aceite. Mateo 25:8 de esta forma me encanta. Entonces, las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de tu aceite, porque nuestras lámparas están apagando. Pero las prudentes la respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Wow. Dios realmente se va a revelar de tal manera que va a llegar un momento que va a traer despertar a la iglesia. Y se va a revelar Jesús como ese lobo en cada uno de ustedes, como ese amado, como ese dueño en nuestro corazón. Y a pesar de que estamos en un mundo de seguridad, a pesar de que estamos en un mundo de frialdad, de enriquecimiento, la única manera que podemos enfrentar esa frialdad, esa oscuridad, la única manera es teniendo aceite. Y sabemos que el aceite que representa muchas veces la presencia del Espíritu Santo de nuestra vida. Miren, aquí hay un detalle muy importante. Parecían que las 10 eran iguales. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Las 10 las tenían encendidas. Ojo, no estaban apagadas. Las 10 lámparas estaban encendidas. Todas servían. Todas servían. Pero también todas se despertaron. Todas sabían el demonio. Todas esperaban al nombre. Todas estuvieron en la puerta. Todas. Pero no esperaban eso. No saben vencer, aparentemente. Pero bíblicamente, Dios levanta su mano. Solo hay una diferencia.
Así. Esa es la diferencia. Debemos ser todos buenos, todos serafines, todas las lámparas, todas las elías vidas. Sean conscientes de que hay una boda. Saben que quieren el novio. No sirve que yo cumpla con todas las condiciones, soy virgen, tengo la presta enseguida, sé que viene el novio, sé que es una boda, pero también así que con todos sus requisitos. Sino que la iglesia está acomodada en cumplir requisitos. El lámpara, es encendido. Sé que no, sé que vos siempre hay que hacer todo eso. Si solamente hay dos grupos de personas, los sabios, los ustedes o los necios. Por eso les preguntaba por qué se pues sé sincero, y no basta de guardar la apariencia de querer, no, sé sincero, que no estás. Es cierto, somos los últimos tiempos. Podéis llevar suficiente aceite, por eso que llevaron más suficiente. Llevaron suficiente aceite. Llevaron suficiente aceite. Porque preveyeron la espera cegada. El novio se iba a demorar. Seguramente habían estado en otras bodas y sabían que el novio se demoraba. Debemos aceite. Jesús está demorando. Voltear al costado, se está demorando por ti. Se está demorando por ti. Porque quiere darte la oportunidad de que cuando él entra, no te quiere encontrar sin aceite o con poco aceite. La falta de aceite es el problema de muchas personas en la iglesia. La falta de aceite. El aceite, amados hermanos, nos tiene que durar hasta que Cristo venga. Cuando será, no interesa. Pero tú no puedes asegurar el aceite. Porque es lo más valioso y es lo más importante. Cuando viene Cristo, lo demás me interesa. Me interesa cuánto tiempo estuviste en la iglesia, cuánto tiempo hiciste una cosa, cuánto tiempo esto, cuánto tiempo esto me interesa. Porque lo importante es el aceite. Ahora, muchas veces nos preocupamos en tener la lámpara. Ellos tenían lámparas. Y muchas veces la lámpara, amados hermanos, representa quizás el ministerio. El lámpara. Estoy años predicando. No sé cómo pasar el lámpara que es el predicador. ¿Cómo puede ser? Yo sirvo en tal ministerio. Yo sirvo en lámpara. Y a veces hay esta competencia de quién tiene la mejor lámpara. ¿Quién tiene la mejor lámpara? ¿Quién me hizo esa lámpara? Competencia de lámparas. ¿Quién tiene la mejor lámpara? La lámpara, ¿de qué sirve una lámpara que no alumbra? ¿Por qué no alumbra esa lámpara? Porque no tiene aceite en su. La puedes pasar años cargando lámparas. Y yo participé en esta lámpara, y después usé esta lámpara, y después usé esto, ¿qué hice esto? ¿Qué hice el otro? Y esto.
currículum de lámparas. Tengo experiencia en esto, hay años en iglesia, lámparas. Pero vamos, hermanos, no se trata de lámparas, se trata de la luz que irradia de la luz, de la influencia que estás teniendo con tu lámpara. Sí, es importante. Por supuesto que es importante, pero si no miras, es como que tengas un automóvil estacionado, imagínate que hay un BMW, un Mercedes-Benz, mire, pastor, wow, parece el motor, no tiene motor. El aceite es la prioridad. El aceite es nuestro combustible, amados hermanos. Hay fábricas de lámparas. El aceite. No se puede hacer aceite. Sabemos mucho de su nombre. Pero digo, se exprime, se presiona, se experimenta. Producto de esto, sabe ese experimento. Muchos de ustedes tienen aceite, saben por qué, porque se han dejado formar por Dios. Se han dejado rendirse a Dios. Muchos no producen aceite porque simplemente no ponen su experimento. Temporada difícil. El aceite está en el producto del desarrollo, producto de la educación. Deja que Dios extraiga aceite de ti mismo. Basta de resistir, déjalo que Dios saque de tu aceite. Tú tienes que poner aceite. Porque el aceite representa lo que cultivamos con esfuerzo. En ese lugar secreto. ¿Dónde sacas ese mejor aceite? En la intimidad de Dios. Y cuando se está de rodillas, llorando, sola, en una ocasión sin nadie, ahí gozada, Señor, ahí está produciendo aceite. Acá te enseñamos cómo conseguir el aceite. Sí, la está acá. Sí, que el aceite lo vas a producir tú. Es como en tus tiempos de lucha, en tus tiempos de prueba, donde no hay nadie, no hay pasado, no hay nadie, no vas a sacar de corazón. De las vidas que Dios tiene que guiarlas. ¿O más ahí? Y cuando esas mujeres imprudentes se presentaron ante Jesús, la puerta se había cerrado. ¿Por qué se cerró la puerta? Porque se quedó su aceite. Lo más doloroso es porque yo sé que es aceite. Es la respuesta que Jesús les da a las mujeres. Es solo decir, me duele tu palabra. Jesús le dijo, no las conozco. Las conozco. Esa es la tragedia. La mayor tragedia de nuestra vida. Jesús nos dice, no te conozco. ¿Cómo? Vamos a entrar. Eso nos está hablando que hay una relación entre tener aceite y la intimidad con Dios. Hay una relación entre tener aceite y la intimidad con Dios. En lugar de estar buscando nuestro propio aceite, estamos preocupados en sacar la grilla de la lámpara. Te digo, no es que la lámpara no es importante, la lámpara es importante, pero no quedas tú quieres sacando mi brillo la lámpara. Eso no lo vemos.
¿Quién la tiene más grande la lámpara? ¿Quién es más bonita? ¿Quién tiene la mejor tecnología? ¿Quién tiene más like? Más o menos la lámpara. Y a veces nos enfocamos tanto en la lámpara y nos licenciamos tanto en la lámpara. Nos quedamos en cosas. Cuando Jesús venga y te va a preguntar, y va a tirar una lámpara de tu lámpara. Entonces Jesús va a ver ese aceite. Porque no somos nada si somos lámparas apagadas. Lámparas sin aceite no sirven para fines decorativos. No cumplen su función. Eso nos está enseñando acá, amados hermanos. Escucha bien eso. El aceite es intransferible. Te lo voy a repetir. El aceite es intransferible. ¿Sabes qué? Puede ser generoso con muchas cosas, pero las vírgenes prudentes no comparten su aceite. ¿Qué le dijeron? Con tal de que tenemos teléfonos con su aceite, ustedes tampoco vayan a comprar su aceite. Puedes compartir o financiar muchas cosas, pero el aceite durante la intimidad con Dios, la experiencia con Dios, la relación con Dios, los momentos con Dios son intransferibles. Tener nuestra lámpara llena de aceite es una responsabilidad que no puede compartirse. Lo voy a repetir, tener nuestra lámpara llena de aceite es una responsabilidad que no puede compartirse. Tienes que escribir tu propia historia con Dios. Fabrica tu propio aceite. A mí no puede vivir del aceite de oliva, del aceite del pastor, del aceite del predicador que escucha por YouTube. Tenemos grandes siervos de Dios que viven, grandes hombres de Dios que escriben grandes libros, grandes hombres de Dios que adoran a Dios completamente. Eso es aceite. ¿No te piensas que por estar cerca de esa persona, ay, ore por mí, te vamos a suceder? Yo veo mucho tristeza. Pensamos que es el aceite es transferible. Esas personas, si las ves en el ministerio, si las ves en ese lugar de autoridad, si las ves con ese corazón adorador, si las ves realmente exitosas, quizás es porque aprendieron a producir su propio aceite. Y ellos escribieron su propia historia, y tú los estás viendo. Escribe tu propia historia. La preparación espiritual, amados hermanos, ni se presta a última hora, como las 5 veces, a última hora, aceite. No, esa preparación, ese crecimiento espiritual, eso tú lo produces. Amados hermanos, que te quede claro con eso. Buscar ese aceite debe ser tu mayor prioridad. Tiene que ser mi mayor prioridad. Por encima. Cuando van a comenzar a partir de hoy a producir su propio aceite. Cuando se